Buenas tardes. Retomamos la explicación de la Santa Misa para vivirla muchísimo mejor. El último día explicábamos el relato de la institución, palabra por palabra, y finalmente nos quedábamos en esa aclamación que hace toda la Asamblea. Este es el misterio de la fe, dice el sacerdote, y toda la Asamblea dice al unísono: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y decíamos que era una confesión de cuanto había sucedido, el misterio pascual actualizado, la muerte y la resurrección, y un grito, el de la Iglesia esposa a su esposo: ven Señor Jesús, para que definitivamente se cumpla esta unión entre Cristo y la Iglesia. Vamos ahora, antes de pasar al memorial, a la oblación y a las intercesiones, finalmente termina y concluye la plegaria con la gran doxología, vamos a señalar algunos signos visibles que nos hablan en la liturgia de esta importancia capital, el centro que constituye el relato de la institución, la consagración. Todos permanecemos en este momento de rodillas. La hostia y el cáliz se elevan y se muestran al pueblo de Dios. Hay incienso en este momento, sobre todo en las solemnidades y fiestas. Bien, todos estos signos visibles fueron introducidos en la liturgia en un momento concreto de la historia. ¿Cuándo? A partir del siglo IX, en que se produce una crisis eucarística en el monasterio de Corbier, en Francia. Dos monjes, Pascasio y Radberto, pues intentan explicar la presencia real de Cristo en el altar. Y uno lo va a hacer pues ateniéndose a un lenguaje realista, fisicista, ¿no? Hablando de que el cuerpo del Señor en el altar es el mismo, el cuerpo histórico, aunque no es lo mismo. Y otro lo va a hacer de modo simbólico, diciendo que encontramos este cuerpo, pero bajo el sacramento, ¿no? Bajo la figura. Bien, y ahí estos monjes se mueven en los parámetros de la doctrina eminentemente católica, pero ya han puesto las bases para que en el siglo XI Berengario de Tours vaya a considerar precisamente la Eucaristía como un mero símbolo. Jesucristo está localizado definitivamente en el cielo y es imposible que Él se haga presente en la tierra. La Eucaristía es una mera manducación espiritual, como un recuerdo vago de alguien que ya fue colocado junto al Padre. Entonces, la liturgia, precisamente secundando lo que van a hacer los sínodos de Letrán del año 1059-1079, lo que va a hacer la liturgia es confesar aquello que se está negando. Ya estos sínodos lo hacen doctrinalmente. Bien, pero la liturgia lo va a expresar de modo visible y aparece en este momento pues la genuflexión, la mostración, en el momento de la misa, la elevación, entonces la elevación, ¿no? Ahora explico el matiz entre mostración y elevación. Las campanillas en el momento en que se alza. ¿Por qué la elevación y la mostración? Porque antiguamente, como en este siglo IX, va a ocurrir algo importante que, si recordáis, cuando ya hablamos del altar, en el siglo IX, precisamente por este motivo, el altar, va a aparecer en el altar el baldaquino, y en el baldaquino suspendido estarán las palomas eucarísticas, precisamente para que esta relación entre el Cristo que se hace presente en el sacrificio está más allá de la celebración. Hay una continuidad entre el sacrificio, el altar y la presencia real. Pero en el siglo XI, cuando ya se niega esa presencia, lo que se hace con el altar es adosarlo al ábside y sobre él se coloca el sagrario. ¿Qué sucede en la celebración? Que cuando el sacerdote
en la consagración muestra la forma, no la puede mostrar así, sino que lo tiene que hacer así, elevándolo, ¿no? Porque está vuelto al pueblo, ¿no? De espaldas al pueblo, ¿no? Aunque está, sabemos, mirando a Dios, que explicábamos. Entonces era la elevación. Hoy día hay un matiz en la ostensión, ¿no? de las sagradas especies, o de la forma, ¿no? o del cáliz, dependiendo del momento. En el ofertorio, la posición es simplemente separar un poquito, elevar un poquito con respecto al altar, al corporal. Los dones que se van a ofrecer, el sacerdote los eleva un poquito. Va a consagrar esto, ¿no? Y todo lo que tiene intención de consagrar, pero esto que eleva, y lo eleva un poco. En la consagración es la mostración a la altura de los ojos. Igualmente, en la mostración final antes de la comunión, es una mostración a la altura de sus ojos. El sacerdote queda detrás. Además, este es un gesto que es eminentemente sacerdotal, lo explicaremos en la mostración de la Eucaristía, como Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el sacerdote permanece en un segundo plano. Y lo que hace el sacerdote en la comunión es entregar al Señor y dejar cada alma con el Señor. Y como Juan el Bautista, el sacerdote se retira. Y la única elevación actual es en la gran dosología, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, que explicaremos, ¿no? Bien, pero en este momento histórico aparecen estos signos visibles precisamente para confesar lo que se está negando. Dijimos que hasta entonces era el altar, el lugar al que se hacía genuflexión, se le saludaba así, con este gesto, y ahora comienzan precisamente las sagradas especies reservadas en el sagrario, pues precisamente recibiendo la genuflexión. Bien, en este momento también se empiezan a tocar las campanillas. ¿Por qué? Porque hubo un momento también en que la plegaria se iba a recitar en silencio, y para advertir a los fieles de que llegaba este momento, llamar su atención, sonaban las campanillas, ¿no? Y la incensación es muestra también de que se ha hecho presente Dios mismo. El incienso es para Dios, ¿no? Para su adoración. Bien, estos signos nos recuerdan precisamente la importancia de este momento. En ningún otro de la celebración eucarística nos ponemos de rodillas. Hemos estado en pie, nos hemos sentado, pero únicamente en la consagración, cuando se abre el cielo a la tierra, cuando la tierra recibe al Señor, es cuando todos nos ponemos de rodillas. Bien, esto, si os dais cuenta, en la liturgia hispano-mozárabe no se produce. ¿Por qué? Pues porque como esta liturgia se dejó de celebrar, estos signos que en la liturgia romana se introdujeron, en la liturgia mozárabe no. Bien, seguimos avanzando en la plegaria eucarística. Hemos dicho que toda la asamblea grita, proclama cuanto ha sucedido, lo confiesa. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Y grita, ven Señor Jesús. Y a continuación tiene lugar en la plegaria la primera de las partes, que es la oblación, el memorial. Lo acaba de confesar el pueblo de Dios. El memorial es la muerte y la resurrección del Señor, decíamos, como una moneda con dos caras, pero un único misterio, la muerte y la resurrección. Pero ahora cada una de las plegarias va a hacer de nuevo ese memorial explícito. Por ejemplo, la plegaria eucarística primera. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, ¿ves? Hay un memorial, se repite de nuevo ese memorial que se ha hecho efectivo. Y en las 4 plegarias eucarísticas
encontramos precisamente esta anamnesis. Bien, además se hace referencia en algunas de ellas a la ascensión, ¿no? Bien, decíamos el otro día que memorial es la traducción de la palabra griega anamnesis y a su vez traduce el zícaron hebreo, ¿no? Bien, es la memoria viva de que Dios está presente en medio de nosotros, ¿no? Que se ha hecho presente de modo eficaz, que aquellos acontecimientos de su muerte y su resurrección, su glorificación, que va más allá de la resurrección a la ascensión, se hace efectivo en este momento. Bien, y después de este memorial tenemos la oblación o la ofrenda. Yo me centro en la plegaria eucarística segunda, pero podríamos desgranarlo en cada una de las plegarias, ¿no? Dice así: te ofrecemos, después de haber hecho esta anamnesis, ¿no? Dice, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Te ofrecemos, te ofrecemos. Decíamos que el ofertorio era el momento en el que cada uno de nosotros nos ofrecíamos con Cristo al Padre en el pan y el vino que el sacerdote va a ofrecer en ese momento. Era el momento en que nosotros poníamos todos nuestros sufrimientos, todas nuestras esperanzas, nuestros proyectos, nuestra vida, para ofrecernos precisamente desde este momento, ¿no? Pero en realidad la auténtica oblación está aquí en la plegaria, porque una vez que Cristo se ha ofrecido al Padre, actualizando su único sacrificio, la Iglesia también se ofrece unida a esta ofrenda que se ha hecho efectiva. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, ¿el qué? El sacrificio de tu Hijo, el sacrificio puro, inmaculado y santo. No solo en la Eucaristía se actualiza el sacrificio de Cristo, sino que la Iglesia está asociada a este único sacrificio y por tanto la misa no es solo el sacrificio del Señor Jesús, sino que es el sacrificio de su amada Iglesia, su esposa, cada uno de nosotros. Nos ofrecemos con Cristo al Padre por la redención del mundo. Y aquí es donde se hace efectivo aquel primer momento del ofertorio, que es ciertamente un ofrecerse ya con el pan y el vino, pero aquí ya el pan y el vino han sido transustanciados en el cuerpo y en la sangre del Señor, y ahora, tras estar el Señor presente en el altar, que ha renovado su sacrificio, nosotros como Iglesia le ofrecemos al Padre este bien inmenso que nos ha dado, al bendito, ¿no? Uniéndonos en este sacrificio de Cristo a su Padre, ¿no? Y así es como la Iglesia queda santificada progresivamente. Bien, en todas las plegarias encontramos esto, ¿no? Esta mención al sacrificio, ¿no? Por ejemplo, en la primera se habla de te ofrecemos el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. En la tercera, el sacrificio vivo y santo. En la cuarta, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo, ¿no? Bien, por tanto, es la Iglesia que se une al sacrificio del Señor. Después de esta oblación tiene lugar en la plegaria las diversas intercesiones, ¿no? Bien, en la antigüedad encontrábamos precisamente un segmento en la liturgia, recordáis, del Viernes Santo, hablábamos de ella, que es la oración universal. Ese paradigma de 10 peticiones solemnes, las explicábamos en el Triduo Pascual,
el Vaticano II lo que ha hecho es introducir esta oración de los fieles como una novedad, pero en realidad en la plegaria eucarística ya están presentes estas intercesiones. ¿Desde cuándo? Desde el siglo IV. Desde el siglo IV la Iglesia ha introducido, después de la bendición y de la acción de gracias a Dios y de la oblación, ha introducido una serie de peticiones, de intercesiones. ¿Por qué? Porque sería ingenuo pensar que nuestra Iglesia es fantástica, ¿no? Que solo damos gracias a Dios, le alabamos, ¿no? Pero, bueno, que no necesitamos su gracia. Y no es así, la necesitamos. ¿Por qué? Pues porque somos débiles, porque somos pecadores. Necesitamos constantemente el auxilio de Dios. Y es en este momento donde esta Iglesia, que se siente pecadora, pide la gracia divina. Y lo pide de modo tripartito, ¿no? Como está precisamente la Iglesia viviendo en este momento. La Iglesia que camina en la tierra, la Iglesia que goza ya del cielo, de la bienaventuranza, y la Iglesia que se encuentra en ese estado intermedio, que es el purgatorio. Nuestros hermanos, los difuntos, que necesitan purificar el alma. Bien, en concreto, en la plegaria eucarística segunda, encontramos estas intercesiones del siguiente modo, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos ver que dependiendo de cada una de las 4 plegarias principales donde nos estamos centrando, a lo mejor los santos están al final o están al inicio. La plegaria eucarística primera tiene un doble elenco de santos. Al inicio, antes de la consagración, están los santos unidos al Señor, la Virgen María, San José, que se introdujo en el Vaticano II, Juan XXIII lo introdujo, sabemos que el Papa Francisco lo ha introducido también en la segunda, en la tercera y en la cuarta, ¿no? Y luego están en el canon, la primera, están 12 apóstoles y 12 santos. Hay en total 24. Y sabemos que ya al final de esta misma plegaria primera hay una mención a unos cuantos santos mártires, ¿no? Inés, Cecilia, Anastasia, ¿recordáis? Bien. Bueno, pues este orden puede variar. Nos centramos en la segunda. La segunda hace mención, en primer lugar, a la Iglesia extendida por toda la tierra, ¿no? Por toda la tierra. Y esta Iglesia se une, se asocia a su roca, que es Pedro, y con el Papa Francisco, y a su vez con el obispo de la Iglesia particular. Con nuestro obispo, también ahí se dice el nombre del obispo. Y si hubiera también obispos auxiliares o coadjutores de esa diócesis, también da la posibilidad potestativamente, si se quiere, no es obligatorio, de introducirlos. Bien, y luego, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Bien, aquí están precisamente los vivos, la Iglesia que camina, pero con una particularidad. Esta Iglesia que celebra la Eucaristía la celebra unida a la cabeza, que es Pedro, y es precisamente un garante de que estamos celebrando la misa en fidelidad, tal como el Señor se la entregó a los 12. Y no solo unidos al Papa, esa garantía de estar unidos al Papa es que estamos también unidos a nuestro pastor particular, nuestro obispo. Bien, y unidos a ellos dos nos unimos a todos los pastores. ¿Qué sucede en las plegarias eucarísticas? Que se abren en este momento, en esta dimensión de la tierra, diversas intercesiones particulares, ¿no? Son pequeños embolismos que se introducen y se pueden introducir en momentos concretos de la vida cristiana. En las misas de Pascua, de la octava, cuando hay bautismos de adultos, ¿no? Y se nos da la posibilidad de mencionar sus nombres. Por ejemplo,
este que acabo de señalar. Acuérdate también de los neófitos, fulanito y menganito, que hoy, por el bautismo y la confirmación, han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdales a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente. Segundo, en la misa de bautismo de niños, del mismo modo, pues se hace una mención a esos niños, y se hace también una memoria de lo que han recibido, ¿no? Normalmente se habla de los efectos, ¿no? del sacramento en concreto. En la misa de la confirmación, ¿no? A los que hoy te has dignado confirmar con el don del Espíritu Santo y conservarlos en tu gracia. En la primera comunión, ¿no? Que hoy por primera vez invitas en este día a participar del pan de vida y del cáliz de salvación. En la misa del matrimonio, acuérdate, Señor, de fulanito y menganita, a quienes has concedido llegar al día de su matrimonio, que permanezcan por tu gracia en el amor mutuo y la paz. Bien, pues este sería este primer momento. Las intercesiones por los vivos, por la Iglesia, el Papa, el Obispo, los pastores y todo el pueblo de Dios, en momentos concretos además, ¿no? Segundo, la intercesión se va hacia aquellos hermanos nuestros, en la plegaria segunda, que están en ese estado intermedio purificando sus pecados, son los difuntos. La plegaria eucarística segunda, en concreto, ofrece un embolismo para introducir el nombre del difunto, ¿no? En las misas que se aplican por un difunto o en las misas de las exequias. Y dice así: recuerda a tu hijo, menganito, a quien llamaste y viene entre corchetes hoy, de este mundo a tu presencia. ¿Por qué? Pues porque esta intercesión especial se puede utilizar en la misa de difuntos o en la misa exequial. Puede ser, alguna vez lo he señalado, que el difunto, pues a un mes que falleció, ¿no? Y ahora incluso tenemos sus cenizas, ¿no? Y decimos hoy, y dice, bueno, este cura ha perdido la cabeza, pues si murió hace un mes, ¿no? ¿Qué dice hoy? Bueno, pero no es el hoy temporal, sino que es el hoy litúrgico. ¿Por qué se dice hoy? Ya lo hemos explicado algún día. Porque el hoy es que el misterio pascual se ha hecho efectivo en este hermano nuestro, que el día de su bautismo ya participó de la muerte y de la resurrección del Señor, y que por su muerte corporal ya ha participado en este misterio pascual, ¿no? Y su alma precisamente ha sido presentada ante el Padre, ¿no? Por eso hoy la eternidad se ha abierto ya a esta alma, ¿no? No es un hoy temporal a modo humano, sino que es el hoy de la liturgia, ¿no? El eterno presente. Este hermano nuestro participa ya de la bienaventuranza eterna. Que llamaste hoy de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Si no hubiera mención a difuntos concretos, la plegaria eucarística todos los días, en todas las misas, en cualquier rincón del mundo que se celebre, pide por los difuntos. No hay un solo cristiano que no reciba una oración, ¿no? A veces pensamos, ¿quién va a rezar por mí cuando yo me muera? Bueno, pues la Iglesia entera. Cada día la Iglesia ofrece la misa por todos los difuntos, por todos, aunque no tengan familiares o amigos que se acuerden de ellos, por todos. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y es algo muy hermoso, hermosísimo. ¿Por qué? Porque los que mueren, una vez que morimos, tiene lugar el juicio particular. Y cada uno de nosotros va a la presencia del Señor. Y allí somos juzgados en el amor. Y hay una sentencia de bienaventuranza eterna para aquel que tiene el alma limpio, total, libre de pecado. Y hay una sentencia también de condenación
aquel que libremente ha rechazado el amor de Dios. La condenación es posible. Iría al infierno, que son estados definitivos, eternos, de los que no se puede salir. Pero si el alma está todavía con manchas, con pecado, ¿no? Pues tiene que ir a ese estado que no es un lugar. Ni el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio son lugares. A nosotros nos cuesta concebirlos, ¿no? Y nos lo planteamos en estas coordenadas espaciotemporales, pero son estados del alma. Y ese estado intermedio es como un paso hacia atrás. Por eso Santa Catalina de Génova explicaba el purgatorio como una purificación en el amor. Quiere decir, después de haber tenido ese encuentro con Dios, cara a cara, que llena todos nuestros sentidos interiores de alegría, de gozo. La mayor felicidad es contemplar a Dios, es dar como un paso atrás. Y es esa purificación en el amor, de no tener al amado después de haberlo encontrado, es retardar este encuentro con el Señor, es ese desasosiego que tenemos ya aquí en la tierra de intentar alcanzar la felicidad, tocarla con nuestras manos, pero como agua que se nos va entre las mismas. Y ese es el sufrimiento del purgatorio, la purificación en el amor. Y en el purgatorio sí hay tiempo, pero los que han muerto ya no pueden hacer ellos nada por purificarse. Han dejado ya el tiempo de merecer. Sus obras se hacen mientras están en la tierra, mientras nosotros estamos en la tierra. Es el momento de ejercer la caridad. Como ellos no pueden, nosotros sí, a través de sacrificios, de oraciones, de misas ofrecidos por ellos, que es el sumum, ¿no?, de lo que podemos hacer por un difunto. Y así es como nosotros ayudamos a nuestros hermanos difuntos a purificarse. O también ofreciendo, aplicando indulgencias plenarias por ellos. Las indulgencias plenarias, que son gracias extraordinarias que a veces la Iglesia nos da, no únicamente las podemos ganar para nosotros, sino que las podemos ganar en favor de los difuntos. Y lo que ayudamos es a purificarse para que vayan a la presencia de Dios. Consecuencia de todo pecado es la pena temporal y la pena eterna. La pena eterna se nos perdona mediante el sacramento de la penitencia. Y también la pena temporal, si de verdad estamos, ¿no?, profundamente arrepentidos. Pero en nuestro corazón permanece esa pena temporal, que es como ese polvillo que se nos va pegando del camino, ¿no? ¿Cómo podemos purificar esa pena temporal? ¿Por qué se llama temporal? Porque se purifica aquí en el tiempo. Pues mediante los sacramentos, las obras de caridad, ¿no?, tantos ejercicios piadosos. Si cogéis el catecismo de la Iglesia Católica, tiene un listado muy largo en el que podemos ver cómo hacer esa penitencia interior que nos purifica, ¿no? Pero si uno muere con esa pena temporal, es lo que hemos dicho, va a la presencia de Dios y lo que tiene que purificar es esa pena temporal. Por eso hay tiempo en el purgatorio. Entonces, la indulgencia plenaria lo que hace es una gracia extraordinaria que no es magia. No es decir, pues ahora, pues me confieso, rezo por el Papa, comulgo, que son los requisitos. No, es tener verdaderamente un arrepentimiento, un verdadero propósito de cambio de vida, ¿no?, y de unirme al Señor. ¿Pero qué hace la indulgencia? Bueno, pues la indulgencia plenaria lo que hace precisamente es concedernos la limpieza, no solo de la pena eterna si estuviéramos en pecado mortal, sino también de la pena temporal. Yo pongo siempre el ejemplo de un mantel. Tú comes un buen cocido y después de la comida pues ha caído una mancha en una esquina. Es decir, tú lo metes a la lavadora y era una grasa fuerte, ¿no?, y la sacas de la lavadora, el mantel está limpio, claro. Pero si lo miras al trasluz, ves que esa mancha de grasa persiste y no es propia de la tela, ¿no?, cuando yo lo recibí de la tienda. Bueno, pues
La lavadora es cuando salimos del sacramento de la penitencia, ¿no? Y la gracia de la indulgencia es como si nos entregaran, salvando las distancias, el mantel a estreno. Eso es lo que sucede. Por eso digo que no es una cosa mágica, sino que las indulgencias la Iglesia nos las ofrece para que nos unamos cada vez más a Cristo y detestemos la vida de pecado. Y adhiriéndonos a Él, precisamente el tono de nuestra vida se vaya elevando para que en ese encuentro que va a tener lugar al final de nuestros días aquí en la tierra con el Señor, estemos dispuestos y preparados y podamos gozar del cielo, de la santidad, que no es algo complicadísimo. Pensamos a veces que ser santo es muy difícil. La Iglesia nos propone en el calendario unos cuantos, pero hay muchísimos santos de nuestras familias, personas que hemos conocido, que han vivido con el corazón abierto y en sintonía con el corazón de Dios, y que cuando se han presentado ante Él, el Señor les ha dicho: siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Y pasamos ya al tercer bloque, ¿no?, de las intercesiones, los santos, que cuando nosotros hemos intercedido por un difunto nuestro y le hemos ayudado a ir al cielo, cuando Él está en el cielo, se convierte en un poderoso intercesor de cada uno de nosotros. Y esto es precioso, ¿no? Y es el misterio de la comunión de los santos que confesamos en el credo. Creo en la comunión de los santos. Es la relación virtuosa de caridad que hay entre los que peregrinamos aquí en la tierra, los que se purifican en el purgatorio y los que gozan de la presencia del Señor. Desde el cielo y desde la tierra mandamos oraciones al purgatorio. Los del cielo también mandan a la tierra, ¿no?, sus bendiciones, sus ayudas, ¿no? Es un círculo de caridad que lo que quiere hacernos es precisamente entrar en comunión con el Dios uno y trino, ¿no? Bien, por eso al final, la plegaria segunda, ya he dicho que en otras está en otro lugar, se hace mención de los santos. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Aquí no pedimos por ellos, sino que a través, ¿no?, de la misericordia del Señor, nos confiamos a su poderosa intercesión para que nos ayuden un día a gozar de lo que ellos ya gozan, de la bienaventuranza eterna, ¿no? Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Bien, pues aquí nos quedamos y el próximo día ya concluimos con la plegaria eucarística, con la gran doxología trinitaria, cristológica y eclesial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,